dentro del grupo de himnos que conforman el himnario bautista, ciertamente ese es uno de los cantos que me encanta. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, y la razón es simple: representa un reto poder cantar esas letras al Señor. Un poco de cultura general. Tenemos cantos que son dirigidos a Dios, pero tenemos cantos que son dirigidos a nuestros hermanos. Y este es un canto que literalmente es dirigido a Dios y representa un reto poder decirle a Dios: Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Permítanme un poquito de... a ver si encontramos... ¿Cómo actuamos con aquellos que nos causan dolores de cabeza? Vamos a hacer un ejercicio mental. Piense en estos momentos en aquellas personas, ya sean vecinos, familiares, compañeros del trabajo, hermanos de la congregación, que nos causan profundo conflicto, que nos causan dolores de cabeza, que nos molestan, que nos hieren, nos insultan, nos desprecian, quizás nos ignoran, o son de esas personas que nos humillan. Vea dentro de su álbum fotográfico mental y trate de ubicar a ese grupito de personas de las cuales decimos: Dios, llévate, porque si no yo te lo voy a mandar. Los que conocemos un poquito de la palabra diríamos: Dios, estas personas definitivamente no deberían estar en esta iglesia. Deberíamos dar una carta de transferencia de membresía y que se hagan miembros de la iglesia de los Corintios. Sin duda alguna, la iglesia de Corinto fue una iglesia que, por lo que conocemos, le causó profundos dolores de cabeza a Pablo. El apóstol Pablo fue humillado por esa iglesia, fue despreciado. Los maltratos más fuertes de algún hermano en la fe, el apóstol Pablo lo recibió, en mi opinión personal, de parte de la iglesia de Corinto. Quizás no fue la peor iglesia, pero sí estaba dentro de las primeritas encabezando el ranking. Así que vamos a ver muy rápidamente algunos aspectos generales que nos van a permitir conocer un poquito cómo fue la relación del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Y lo primero que tenemos que decir es que la primera visita del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a la ciudad de Corinto, fue al momento de establecer la iglesia, y eso lo estudiamos porque ya yo me encontraba en medio de la congregación para ese momento, en Hechos capítulo 18.
En Hechos capítulo 18, del 1 al 7, y no lo busque porque simplemente estoy haciendo un pequeño recuento. En Hechos capítulo 18, del 1 al 17, el apóstol Pablo llega a Corinto y establece la iglesia. Y ahí él dura un periodo de 1 año y 6 meses. Pablo sale de Corinto, se va a otras regiones, entre ellas Éfeso, y posteriormente, ante una situación de inmoralidad, el apóstol Pablo escribe una carta de la cual no tenemos conocimiento. Y es lo que los eruditos llaman la carta previa. Una carta que se perdió en el transcurso de la historia. Y simplemente tenemos referencia a que existió por la porción de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9, que nos da luces de que existió una carta anterior a lo que nosotros llamamos Primera de Corintios. Y algunos eruditos creen que el fragmento de esta carta es la porción que encontramos en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso del 14, hasta el capítulo 7, verso 1. Así que esta carta, posiblemente un pequeño fragmento, fue encontrado y fue traspapelado al momento de armar las cartas en lo que hoy conocemos como Segunda de Corintios 6, del 14 hasta el 7:1. Pablo atendió una situación de inmoralidad mediante esa primera carta. Pero posteriormente Pablo recibe reportes de algunos hermanos de la iglesia de Corinto e inclusive recibe una carta formal de la iglesia de Corinto solicitándole orientaciones. La cosa no estaba bien, seguían problemas. Y en razón a esa comunicación y a esos reportes que algunos hermanos le hicieron llegar, Pablo entonces escribe lo que hoy conocemos como la primera carta a los Corintios. Y esa carta Pablo la hizo llegar por medio de Timoteo. Sin embargo, las cosas siguieron empeorando. Y Pablo se ve forzado a hacer una segunda visita a la iglesia de Corinto con el propósito de tratar de sacar a flote la iglesia, de ayudar a la iglesia a superar los problemas que estaban viviendo. Y de esa segunda visita tampoco tenemos mayor referencia, solo que existió. ¿Y cómo sabemos que existió? Porque en 2 de Corintios capítulo 12, verso 14 dice: los voy a visitar por tercera vez. Y si sabemos sumar y restar, si te voy a visitar por tercera vez, es porque ya te he visitado 2 veces. Y esta visita también fue problemática. Las cosas fueron de mal en peor. Los problemas persistieron. Así que Pablo, después de esa visita flash, se vio forzado a agarrar el látigo y mandó una carta que los eruditos llaman la carta severa, y donde Pablo fue duro y muy duro con la iglesia de Corinto, a tal punto que Pablo casi se arrepentía de haber enviado esa carta. Quizás fue una carta que el apóstol Pablo escribió con mucha sinceridad,
con mucha verdad, pero con profunda rabia. No sé. Lo cierto es que el apóstol Pablo, después de que le envió, yo me lo imagino si hubiese sido en esta época de tecnología que le dio al botón enviar, ¿qué hice? ¿Por qué le envié? Y esta carta la envió por medio de Tito. Pablo estaba tan preocupado por esta carta que posiblemente corresponde, fragmento de esta carta también extraviada, posiblemente corresponde a la sección de lo que hoy conocemos como 2 de Corintios capítulo 10 hasta el capítulo 13. Pablo estaba tan preocupado por los resultados de esa carta que salió en busca de Tito. Y fue y buscó a Tito en Troas. Y no lo encontró. Y su corazón estaba angustiado. Estaba preocupado por cómo habrá reaccionado la iglesia ante esa carta. Y de Troas, su corazón continuó angustiado. Así que él se fue y continuó buscando a Tito porque no le halló. Y viajó hasta Macedonia. Y en Macedonia se encontró a Tito, que tiene que ver con la porción que leímos. Y entonces el espíritu de Pablo fue consolado al enterarse de que la iglesia de Corinto había reaccionado, se había arrepentido y que los malentendidos que habían en medio de la congregación habían sido superados. Y es entonces cuando el apóstol Pablo escribe lo que hoy conocemos como la 2 carta de Corintios, específicamente la sección del capítulo 1 hasta el capítulo 9, que es lo que los eruditos llaman la carta de la reconciliación. La concepción que tenemos de la iglesia de Corinto es que una iglesia que era problemática, que era una iglesia que hacía que el apóstol Pablo se jalara los pelos de la cabeza y que quizás fuese una iglesia que simplemente el apóstol Pablo tuviese como, vamos a decirlo, que no era una de sus favoritas, no era una de sus preferidas. Esa es la concepción general que tenemos de la iglesia de Corinto. De hecho, pocos quizás estarían a favor de colocarle al nombre de su iglesia, Iglesia Bautista Los Corintios, porque al pensar en los Corintios pensamos en una iglesia conflictiva, problemática y falta de amor. Pero al ver este contexto que les he narrado de una forma muy rápida, solo puedo llegar a una conclusión. Solo puedo afirmar que la iglesia de Corinto estaba profundamente arraigada en el corazón del apóstol Pablo. Pablo amaba profundamente a los corintios. Si no le hubiese importado la iglesia de Corinto, ni se hubiese mortificado. Y le mandé una carta dura, se la merece. Pero Pablo amaba profundamente a la iglesia de Corinto. Así que en esta hora
en vísperas del aniversario de esta iglesia, quisiera que descubriésemos a la luz de la palabra, a la luz de algunas porciones de 2 de Corintios, exhortaciones a una iglesia amada. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7, dice de la siguiente manera, y leo para ustedes: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y la primera verdad, la primera exhortación es que eres consolado para consolar. Has sido consolado para consolar. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted no puede dar lo que no posee. Y en estos versos vemos que de forma sincera Pablo alaba, exalta a Dios, porque Él es la fuente de toda consolación, una consolación que experimentamos a partir del momento de la conversión, donde tras el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, somos consolados por Dios. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, dijo el Señor Jesús en Mateo 5:4. El que llora por genuino arrepentimiento ante los pies de Cristo, reconociendo sus pecados, recibe consolación. Y continuamos siendo consolados por el Espíritu Santo, quien a la luz de Juan 16 es nuestro consolador. Pero es necesario que, como cristianos, no despreciemos esa gracia, la gracia de vivir en plena comunión con Dios, en plena comunión con el Padre Celestial, mediante la oración, la lectura de la palabra, a fin de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y sabe, Pablo no estaba diciendo que vivía en un mundo color de rosa. Inclusive decía que la misma iglesia de Corinto había compartido con él las aflicciones y las tribulaciones. Pablo les estaba diciendo, bastante hemos sido atribulados durante todo este proceso.
pero por las misericordias de Dios hemos sido consolados. El vivir bajo la sombra del Omnipotente, el ser hijo de Dios, no nos libra de la aflicción. El Señor Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no somos librados de la aflicción. Somos tratados, somos perfeccionados por medio de las tribulaciones, por medio de las aflicciones, nuestro carácter. Cantamos esta mañana, los que tuvieron a bien acompañarnos desde la apertura: Jesús, haz mi carácter. Porque en esta vida pasan cosas que yo no entiendo. Yo quiero reflejar tu amor a cada instante. Pero es fácil reflejar el amor de Dios cuando todo es color de rosa. Pero resulta que Dios permite el fuego de las tribulaciones para que seamos moldeados, para que menguemos, para que nuestro orgullo sea destruido, pisoteado. Y entonces Él pueda formar un espíritu recto en medio de nuestra vida. Por eso Él no nos ofrece librarnos de la aflicción, pero sí nos garantiza, sí nos asegura que seremos consolados por el Dios de toda consolación. Pero sabe, no seremos consolados para que nosotros recibamos el fresquito de la consolación con un fin en sí mismo, sino para que, siendo consolados, entonces podamos ser instrumentos de Dios para consolar a otros. En segundo lugar, encontramos una exhortación a ser restauradores. La iglesia de Corinto había pasado por gran conflicto. La iglesia de Corinto había pasado por grandes problemas, pleitos internos y por situaciones de pecado fuertes. Y si hay algo que causa profundo daño a la iglesia y a la obra de Dios, es una iglesia que consiente con el pecado, una iglesia que es permisiva con el pecado, una iglesia que es ligera a la hora de confrontar y disciplinar el pecado en medio de sus filas. Y esa es una de las situaciones duras que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar con la iglesia de Corinto. Y no para él corregirla, sino él orientando a la iglesia, diciéndoles: debe corregir la situación de pecado. Ustedes no pueden vivir consintiendo el pecado. Deben disciplinarlo de esta forma y de esta manera. A la luz de la palabra deben hacer esto, deben hacer aquello. Enfrente al pecador, confróntelo con su pecado. Pero Pablo también les dijo
Si en definitiva ustedes no quieren hacer eso, pues tengan por seguro que yo voy a ir a visitarlos, pero esta vez no con palabras blandas, sino a poner los puntos sobre las íes. Voy a ir con la vara de la disciplina. Pero Pablo recibió entonces la buena noticia de que la iglesia había, al final de cuentas, escuchado el consejo del apóstol, había aprendido la lección y había puesto orden en la casa. Sin embargo, ¿sabe? Como iglesia hemos malentendido la disciplina eclesiástica. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Hemos malentendido lo que significa disciplinar en medio de la iglesia. Y lo que llamamos muchas veces y lo que practicamos como disciplina eclesiástica es el agarrar un cuchillo, cortar y agarrar el trozo cortado y tirarlo a la basura. Desechar, expulsar, alejar. Y ese es un concepto totalmente ajeno a la verdad de la palabra. El Señor Jesús lo expresó en los siguientes términos: no son los sanos los que necesitan de médico, son los enfermos. La iglesia no es para sanos. La iglesia no es para santos. La iglesia es para hombres pecadores necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios. Y por eso Pablo le enseña a los corintios una gran lección. Segunda Corintios, capítulo 2, versos 5 al 11, dice de la siguiente manera: si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. El que pecó, los que pecaron, no me causaron dolor a mí solamente, sino que causaron dolor a toda la iglesia. Es lo que estaba diciendo el apóstol. Cuando usted tiene una uña encajada, no duele solamente la uña, duele todo el cuerpo. Hasta el mal ánimo sale a florecer. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Uno de los miembros causó tristeza, causó dolor, causó pesar, causó angustia, pero no me la causó a mí solamente, sino que la causó a todos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por mucho. Ya es suficiente el regaño que este hombre pecador recibió, que esta mujer pecadora recibió de parte de toda la congregación al momento de ser confrontado. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia Él, pues también con este propósito os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y qué era lo que estaba diciendo Pablo? ¡Hey! No hagan leña del árbol caído. El hermano se ha arrepentido. El hermano ha reconocido su pecado. Restáuralo, perdónalo, reintégralo, ayúdalo a llegar otra vez a la plena comunión con los hermanos, a la plena comunión con Dios Padre. No sea que por querer ser más santos que los demás, entonces termines cortándolo, segregándolo, apartándolo, dividiéndolo, causando rupturas en su espíritu, en su corazón, y entonces Satanás venga y tome ventaja. Gálatas, capítulo 6, verso 1 al 2. Mira lo que dice interesantísimo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que están en plena comunión, esto no era responsabilidad solo de los líderes de la iglesia, era responsabilidad de cada miembro. Descubriste a un hermano que está en alguna falta, tu deber es restaurarlo, confrontarlo a la luz de la palabra y decirle: hermano, yo creo que lo que estás haciendo es pecado, porque la palabra dice esto, esto, esto. ¿Qué está pasando contigo? Pero ¿cómo? Con actitud prepotente, con actitud de orgullo, con actitud de superioridad. El pasaje sigue diciendo: restaurando con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Exprésale amor. Restáuralo con mansedumbre, con firmeza, ¿cómo no? Con sinceridad, claro, no tapando ni justificando el pecado, ¿cómo no? Es correcto, pero con amor, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? En otras palabras, ten cuidado, no sea que tú también caigas, como tú quieres que te restauren, como tú quieres que te traten cuando caigas en pecado, así mismo, con ese mismo amor, trata y restáuralo. No sea que por querer ser por querer velar por la santidad de la iglesia, por la honorabilidad de la iglesia, por el buen nombre, por la reputación de la iglesia, entonces lo que vengas es a convertirte en un legalista. Porque sabe que le sobra el legalista. Vamos a ponerlo en otros términos. Sabe que le falta al legalista amor. Por eso el Señor Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos: ustedes no han aprendido lo que significa misericordia. Así que si hay una exhortación que debemos recordar de Pablo, del Señor, para una iglesia amada, es que debemos ser restauradores.
En tercer lugar, son exhortados a ser colaboradores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, ¿como colaboradores de quién? Como colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo se identificaba como colaborador de Dios. ¿Y sabe qué significa eso? No era que Dios estaba colaborando con Pablo. No. No era que Pablo estaba trabajando y Dios le pasaba las herramientas. No. Pablo se identificaba como colaborador. Es decir, Dios, tú eres el que trabaja. Yo simplemente soy un mero ayudante, un simple y vulgar ayudante. Y de allí la necesidad de pedir a Dios sabiduría para que en medio de nuestras flaquezas podamos reconocer su mano tratando con nosotros, podamos reconocer cómo Él está trabajando con su iglesia. ¿Sabe? Queremos muchas veces cuidar las formas y las maneras de la iglesia. Queremos cuidar con la santidad de la iglesia. Queremos cuidar de la honorabilidad de la iglesia, como si fuese nuestra. Cuando resulta que es la iglesia de Dios. Y nosotros simplemente somos sus colaboradores. Él es el dueño de la casa. Esta mañana le preguntábamos a los niños. Niños, pregunta. ¿Dónde estamos? Quiero escuchar a los niños. ¿Dónde estamos? En la casa de Dios, en la iglesia. ¿Podemos repetir juntos eso? Hermanos, ¿dónde estamos? No estamos en la cancha, no estamos en el parque, no estamos en mi casa. Estamos en la casa de Dios. Es la iglesia de Dios. Así que nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. Y lo primero que se requiere para que podamos ser colaboradores de Dios es no recibir su gracia en vano. Pablo le decía, como colaborador, como un simple colaborador que soy de Dios, un simple ayudante, les exhorto, les suplico, no reciban en vano la gracia de Dios. Y eso tiene una doble implicación. En un sentido, Pablo se estaba dirigiendo a aquellos que quizás se congregaban, asistían fielmente a la iglesia, o quizás de forma esporádica, o que quizás sabía que en esa oportunidad, cuando se iba a leer la carta, quizás estaba allí de visita. Uno que no conocía de la gracia y la misericordia de Dios. Si usted lee todas las cartas de Pablo, todas, él apunta siempre de una forma impresionante a la gracia de Dios. No hay una sola epístola donde Él no haga un enfoque a la obra, al plan redentor de Cristo. Y lo que Él estaba diciendo es, hey,
No reciban en vano ese mensaje. Aprópiate de esa verdad. Si no has tenido plena comunión con Cristo, entonces humíllate ante Él. Reconoce tu necesidad de Dios. No recibas en vano. No recibas en balde. No tengas por algo sin importancia la gracia de Dios. No desprecies el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, debemos examinarnos a nosotros mismos a fin de estar seguros de nuestra condición ante Dios Padre y poder afirmar con plena certidumbre de fe que hemos pasado de muerte a vida. Pero por otra parte, el no recibir en vano la gracia de Dios tiene una segunda implicación, y es que debemos vivir de forma tal que no pisoteemos el nombre de Cristo. Si usted se hace llamar hijo de Dios, si usted dice allí, yo creo en Dios, si usted puede afirmar allí en su lugar donde está, ante Dios, usted puede decir, no ante el pastor, no ante los maestros, ni ante el amigo, no, sino en una relación íntima y personal con Dios, usted puede decir, Dios, yo soy tu hijo. O si usted en este momento reconoce su necesidad de Dios y quiere decirle, Dios, yo quiero ser tu hijo porque ciertamente estoy en condición de pecado. Eso es algo que es netamente personal y que en todo caso estamos interesados en saberlo con el único propósito de ayudarle a que pueda vivir de forma tal que no pisotee el nombre de Cristo y pueda dar evidencia genuina de que eres hijo de Dios. Así que esa es la segunda implicación. Vivan de forma tal que no pisoteen la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa era la exhortación que Pablo les hacía a la iglesia de Corinto. Más aún, él se ponía como ejemplo. El mismo capítulo 6, verso 3, mira cómo dice el apóstol: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. No me importa cómo me consideren los demás. Era lo que Pablo le estaba diciendo. No me importa si los otros creen que soy mentiroso. No me importa si los otros creen que soy pobre. No me importa lo que los otros crean o digan falsamente de mí, porque no he dado tropiezo.
no he dado oportunidad a nadie para tropiezos, ni para desacreditar la obra de Cristo. Vivir de forma tal que nuestro Padre Celestial pueda sentirse honrado, orgulloso de nosotros. Eso es no recibir en vano la gracia de Dios. En cuarto lugar, Pablo nos exhorta, el Señor nos exhorta a recordar, a recuperar las metas y los planes pospuestos. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 10 al 11. Pablo, en referencia, en contexto de la recolección de la ofrenda para ayuda a la iglesia, le dice en esta porción a la iglesia que estaba en Corinto: en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que como comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis pronto a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo estaba diciendo: aquello que comenzaste a hacer, y lo comenzaste a hacer porque quisiste, porque lo hiciste de buena voluntad, de buena gana, que decidiste involucrar en este proyecto, bueno, termínalo. Saben, muchas veces por las situaciones del día a día, por los problemas que van surgiendo, situaciones de conflicto, descuidamos los planes propuestos, olvidamos las metas. La iglesia de Corinto había pasado por situaciones profundamente conflictivas, y tras esas situaciones simplemente se había olvidado de una meta, un propósito establecido. ¿Cuál? Ayudar a las otras iglesias en Jerusalén, ayudar a las iglesias en Macedonia. Y Pablo les estaba diciendo: les conviene a ustedes, no es por mí. ¿Por qué? Porque el que puso ese propósito en ustedes no fue hombre alguno, sino fue Dios mismo. La pregunta es: ¿cuántos planes, cuántos proyectos como iglesia hemos dejado en el aire? En 20 años, ¿cuántos planes, cuántos proyectos inconclusos? ¿Cuántas veces levantamos la mano y dijimos: yo me encargo, yo me ofrezco, yo hago, no se preocupen, yo voy? Yo quiero estar allí, yo puedo, yo sé cómo se hace, yo voy a estar. Y por atender lo urgente, terminamos descuidando lo importante.
dimos nuestra palabra, no ante hombres en una asamblea, no ante persona alguna durante un culto. Empeñamos nuestra palabra ante Dios. Dije, no, yo voy a traer una silla para reemplazar esta silla que está, estas sillas de madera están muy viejas, no importa, yo las voy a reemplazar, yo tengo unas bien bonitas por allá, yo las voy a comprar, yo las voy a ofrendar. No, pastor, no se preocupe, yo voy a donar unas 30 láminas de acerolí porque las compré allá en la casa para un balcón que iba a hacer y resulta que los planes cambiaron y tengo eso ya sin usar y... El pastor, como ya tiene 71 años de edad, agarró y buscó el banquito y se sentó para no cansarse en el tema. No sé, estoy diciendo por decir. Ustedes entienden el mensaje. ¿Cuántas veces, sin que nadie dijera, Reinaldo, haga esto, Reinaldo, necesitamos la ayuda en esto, ¿podrás? ¿Cuántas veces nosotros fuimos lo que, como el pez, morimos por la lengua y dijimos, yo hago? ¿Cuántas veces, como iglesia, asumimos un proyecto y todos levantamos la mano y dijimos, sí, amén? Y simplemente quedó en el olvido. Y a veces, ¿sabe? A veces somos tan carnales que no nos damos cuenta. Porque cuando el proyecto quedó en el olvido, ven que yo sabía que eso no iba a progresar, porque no, yo levanté la mano, yo no dije nada en la asamblea para no generar conflicto, pero yo sabía que eso no se iba a poder hacer. Y nuevamente nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestro inclusive pecar por omisión sale a flote. Por eso es que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, no por las iglesias que van a ser beneficiadas, no por mí que he dicho ya que ustedes se habían ofrecido participar, ni siquiera por el buen nombre de la iglesia, sino por ustedes, porque de cada palabra ociosa seremos juzgados. Porque ante Dios hicimos un compromiso. Ante Dios dijimos, voy a hacer esto, yo voy a apoyar en esto. Queremos que la iglesia haga esto. Y sabe, me alegra, y en algún momento lo conversaba con Reinaldo, si hay un proyecto que yo puedo decir que desde hace muchos años estaba en la mente y en el corazón del pastor, no sé de la iglesia, pero sí puedo dar fe que en el corazón del pastor era lo del consultorio médico, ya fuese como un consultorio, como una jornada, como lo que fuese. Y me alegra que en este tiempo, de una forma u otra, podamos dar pasos hacia el cumplimiento de esos propósitos que en algún momento todos dijimos, sí, es bueno, vamos a hacerlo. La cuestión es, ¿lo vamos a hacer con qué propósito? Para simplemente dar una atención médica que es necesaria y buena. Está bien. Eso no está mal. Pero debe haber un propósito mayor. Algo que
Nuestro hermano Reinaldo ha compartido en otras oportunidades. Buscar la gloria de Dios. Algo que desde este púlpito se ha predicado. Ensalzar, glorificar el nombre de Dios, llevar el nombre de Dios a aquellos que tienen necesidad de Cristo. Así que la pregunta es, ¿quedará simplemente como un proyecto que será ejecutado por algunos pocos? ¿O según nuestras fuerzas, según nuestras capacidades, con corazón sincero, daremos para la obra? Recuerda las metas y los planes pospuestos, porque te conviene, porque nos conviene. Hemos empeñado nuestra palabra ante Dios. Él nos pedirá cuenta de ella. En quinto y último lugar, y si quiere y no recuerda todo lo demás, recuerde este. Es una exhortación a expresar profunda y sinceramente el amor. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 11 al 13. Os he hablado con franqueza. Os he hablado con franqueza, Corintios. Nuestro corazón os hemos abierto. No hemos sido mezquinos en nuestro amor por vosotros, pero vosotros sí lo habéis sido en vuestro propio corazón. Para corresponder, pues, del mismo modo, os hablo como a hijos. Actuad también vosotros con franqueza. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, mira, muy sinceramente, sin que me quede nada por dentro, nosotros les hemos abierto nuestro corazón de par en par. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por un profundo amor, primeramente hacia Dios, pero en segundo lugar hacia ustedes. No les he sido carga en absolutamente nada. No para jactarme el orgullo de que yo tengo, que yo puedo hacer y que no necesito de ustedes. No. Lo he hecho por amor a ustedes. Me he desvelado, he sufrido, he pasado aflicciones por profundo amor hacia ustedes. No he sido mezquino. Pero ustedes sí nos han negado a nosotros el amor. Por eso, como un padre se dirige hacia su hijo, de fuego, abran sus brazos, dice otra versión, expresión genuina, sincera y profundamente el amor. Recuerden a esa persona de la cual les pedí que hicieran memoria en un principio. Aquella de la cual diríamos con mucha firmeza, y de la cual decimos con mucha firmeza, si somos sinceros, le decimos a Dios constantemente, Dios, llévatelo porque te lo voy a mandar. El llamado hacia esa persona, la actitud que nosotros debemos tener hacia esa persona es muéstrale amor.
todo lo que Pablo hizo por los corintios, el predicarles, el enseñarles, el cuidarles, el exhortarles, el corregirles, el disciplinarlos, el someterse, el verse humillado, inclusive el tener que jactarse en algún momento contra ellos, en esa carta severa, el reprenderles, el perdonarles, el animarles, todo lo hizo por amor. Inclusive el reclamarles, como lo hacía en esta porción que hemos leído, la falta de amor. Pablo lo hizo con amor. Se siente no correspondido en el amor, no correspondido en el respeto, se siente no correspondido en alguna forma por esa persona que le causa profundos dolores de cabeza. Exprese el amor, pero también manifiésteselo. Pablo se lo manifestó a la iglesia de Corinto. Pablo le estaba diciendo: todo yo lo he hecho por amor a ustedes, pero yo no siento retribución de ese amor. El amor debe ser recíproco. Manifiésteselo. Y hágalo como esas palabras de afecto que un padre daría hacia sus hijos. ¿Sabe? Yo no sé si soy el mejor para dar esta enseñanza. Créanme que yo soy una chupeta de agua. Y quizás soy más puro con los miembros de mi propia familia. Y a cada uno, desde papá, mamá, hasta Yere, inclusive Santiago e Isabel, tengo que reconocer que yo los he tratado con mucha falta de respeto. Y eso simplemente es un reflejo, hermanos, de cuánto necesitamos cada uno de nosotros de Dios. A veces somos más legalistas de lo que nosotros mismos creemos, porque no hemos aprendido lo que significa misericordia aquí. No aprendemos a hablar. Y no me refiero al tono de voz. Y no me refiero ni siquiera a las palabras. Si sale un llanero por ahí, un barquisimetano, un valenciano por ahí, un zuliano, qué sé yo, unas palabras gochas por ahí. No me refiero a las palabras, que sí, ciertamente deben ser sazonadas con la sal de la palabra de Dios. Me refiero a abrir nuestro corazón, como Pablo lo hacía con la iglesia de Corinto. Y Pablo lo hacía porque amaba profundamente a los corintios. ¿Sabe? Esa persona que posiblemente le saca canas grises,
persona profundamente amada por usted, aunque usted no lo crea o no lo quiera creer. Así que pídale a Dios que le dé sabiduría para expresarle profunda y sinceramente el amor. Hay muchas más exhortaciones que usted podrá encontrar en 2 Corintios. Hay muchas verdades profundas que por razones de tiempo sería difícil ver en un solo día, con el poco tiempo que tenemos para una predicación. Sin embargo, amados hermanos, en este tiempo de aniversario es propicio recordar que hemos sido consolados por Dios en medio de cada una de las aflicciones que padecemos, para que consolemos a otros, para que seamos instrumentos de Dios para llevar consolación a otros. Una consolación que comienza con el simple hecho de compartir las preciosas y profundas verdades del Evangelio de Cristo. La crisis que padecemos hoy como nación, como sociedad, y no me refiero solo a la crisis económica, sino a la moral, a la crisis familiar, a la crisis política, a la crisis de la naturaleza que usted vea. Son oportunidades con las cuales Dios está tratando con nosotros. Y recordarnos también que debemos ser restauradores, que Dios no nos ha llamado para ser ni jueces ni verdugos, sino para restaurar a aquellos que han reconocido su condición de pecado, y animarlos y orientarlos y ayudarnos los unos a los otros a crecer en buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, sus hijos. Es propicio en este aniversario recordar que somos colaboradores de Dios. Él no es colaborador nuestro. Y que por tanto debemos andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados, no recibiendo en vano su gracia. Debemos poner nuestras manos a las obras, reconociendo que es lo importante y que es lo urgente. Y aunque hay muchas cosas urgentes en medio de nuestro día a día que nos quita la atención de lo más importante, al entender eso, debemos volver atrás y poner nuestros esfuerzos en lo genuinamente importante. Muchos pierden el rumbo al distraerse por aquello que es urgente y olvidan lo verdaderamente importante. Pero sobre todo, si hay una exhortación de la cual depende todo lo demás, es que aprendamos a expresarnos el amor profunda e intensamente, porque, como dice 1 Juan, en eso se dará verdadera evidencia de que somos hijos de Dios, y eso será lo que dé testimonio a los de afuera y aún a los que están aquí en medio nuestro, que no conocen de Cristo, lo que significa el amor de Dios. Les invito a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo, fiel y misericordioso.